Ayer me habló un opositor diciéndome que el tribunal se había quedado con la mosca detrás de la oreja porque había incluido muchos instrumentos de evaluación en su propuesta y le había dicho el tribunal que quizá era poco realista, que había mencionado y había enumerado diferentes instrumentos de evaluación y en tan pocas sesiones, creo que proponía unas 12, 13 sesiones, era poco realista. Entonces, vamos a utilizar este argumento, de hecho va a ser la primera situación que vamos a trabajar en el podcast de hoy, para que no metáis la pata en ningún momento en vuestra exposición. Y de hecho, el podcast se ha titulado ¿Cómo puedo ayudar? Tres formas de ayudar al tribunal para que lo entiendan todo, para que no se queden con la mosca detrás de la oreja. Sé que tenemos que cubrir muchas cosas a nivel de criterios de actuación, a nivel de todo lo que tengo que decir en muy poco tiempo, pero lo que no puede pasar es esto, que aludamos a muchas metodologías activas, a muchos instrumentos de evaluación y se quede ese pozo de poco realista. Entonces, vamos a ver tres formas de ayudar al tribunal, empezando con esta de evaluación y de verdad espero que os aporte mucho. Como siempre, ya sabéis que agradezco esa manita arriba porque sé que todos vosotros y vosotras tarde o temprano vais a sacar la plaza y me vais a dejar de consumir, entonces para que le llegue al máximo número de personas. Y por otro lado, deciros que hoy a las 6:15 tenemos una clase en directo dentro del curso de exposición oral para contestar todas las dudas de última hora, para que llegues a la exposición con ganas, sin dudas, para que estés empoderada, para que estés empoderado y te centres en estar orgulloso, hacer una buena exposición y ya irte al verano con todas las ganas del mundo. Así que estás a tiempo de sacarle partido al curso de exposición oral, unas 3 o 4 horitas para mejorar tu defensa y venirte a la clase y verás que tu discurso mejora radicalmente. Vamos con el podcast y como digo, la primera es, yo voy a llevar, y de hecho es algo que a mí me ocurrió, yo llevé en mi propuesta muchos instrumentos de evaluación, porque claro, yo considero instrumentos de evaluación y ahora no quiero liar a nadie. Aquí hay diferentes autores, pero yo considero instrumentos de evaluación, rúbrica de un solo punto, base de orientación, mood meter, lista de control, escala de valoración, registro anecdótico, todo eso lo considero instrumentos de evaluación. Y claro, yo llevé prácticamente todo en la unidad didáctica que lo propuse. Llevé, si ponemos sobre la mesa, son 5, 6, 7 instrumentos. Ahora bien, a lo largo de llevar a cabo las metodologías, a lo largo de la evaluación y sobre todo a lo largo de las sesiones, yo explicaba muy bien para qué utilizaba cada instrumento y que algunos instrumentos únicamente me servían solo para evaluar, es decir, para ver mi alumnado y para extraer información, esos momentos de autoevaluación, para que se autorregule y estaba en un momento en concreto de la actividad, y otros quizá como una rúbrica de un solo punto o una rúbrica más cualitativa, pues sí que me servían para sacar la nota. Pero yo, frente a todo lo que presentaba, se lo hacía sencillo al tribunal y le ayudaba. Porque sí que puede tener la mosquita detrás de la oreja en ese sentido de llevo 8 instrumentos de evaluación, esto es cero realista, ya, pero es que instrumento de evaluación es también para que nuestro alumnado se autorregule. Si va a hacer un podcast, quizá es la primera vez que lo va a realizar y tiene muchas cosas nuevas a tener en cuenta. Entonces, una base de orientación para que se autorregule. Por otro lado, si les enseño en la primera sesión la rúbrica, la van a tener para que puedan poner el foco donde toca para en el momento que les califique estén preparados. Entonces voy a intentar hacerlo todo lo más realista posible. Entonces, esto yo lo uno, si yo voy a llevar a cabo muchos instrumentos de evaluación, pues en qué momentos los voy a llevar, el por qué y el para qué. Lo uno también en la metodología activa. Yo voy a llevar una metodología activa. 50-60% del tribunal es posible que no haya aplicado esa metodología en su vida. Aprendizaje-servicio. ¿Qué porcentaje de profesorado habrá hecho en su día a día aprendizaje-servicio? ¿Un 5%? A nivel español, un 10% a lo sumo. Igual estoy diciendo datos súper altos, pero muy poca gente. Entonces lo pueden conocer sobre la teoría. Entonces yo tengo que llegar y para ayudar al tribunal decirle, mira, yo utilizo aprendizaje-servicio. ¿Por qué? Porque así mi alumnado va a entender para qué hacemos las cosas. Hay un propósito, hay una finalidad, en este caso, una campaña de concienciación. Ese sería como el porqué, para hacerle ver a mi alumnado que se da esa funcionalidad y por ende se impliquen más. ¿Para qué? Para que lo que aprendan no se quede en el aula y se le dé una transferencia. Se ha visto que cuanta más transferencia le demos a lo aprendido, más lo va a recordar mi alumnado a largo plazo y lo más importante, se va a llevar a cabo ese aprendizaje competencial.
Y una vez que he mostrado esto, lo relaciono con el beneficio para el alumnado, el beneficio para el docente, que en este caso el alumnado se va a implicar más, incluso el beneficio a nivel social. Estoy preparando para la vida, pero no desde un componente meramente laboral, sino también en crear ciudadanos, en crear esas emociones y esos momentos de empatía. Entonces se lo tengo que hacer muy sencillito al tribunal para que lo entienda, porque si yo le digo, no, es que voy a llevar a cabo, y se podría llevar a cabo, si tú das con un tribunal tremendamente actualizado, te puede comprar la idea, pero si en poco tiempo tú le presentas, no, es que voy a llevar a cabo un aprendizaje-servicio que van a trabajar mediante estrategias cooperativas y de hecho va a haber momentos de clase invertida en diferentes sesiones paradas donde se va a reflexionar utilizando rutinas de pensamiento y en las últimas sesiones de cada situación de aprendizajes vamos a llevar a cabo la escalera de la metacognición. Yo estoy de tribunal y me vas presentando las actividades y me dices todo eso y quizás no hace falta que me expliques nada más, pero un tribunal que no entiende de nada, que no tiene conocimientos previos, se va a perder por el camino. Entonces, cuanto más mascadito, cuanto más sencillo, mejor que mejor. Y la tercera forma de ayudar al tribunal es aludiendo muy mucho a los criterios de actuación, tal y como aparecen, para que ellos tienen su rúbrica, ellos tienen su lista de control presente en la mesa y si en la convocatoria ha salido, en los criterios de actuación ha salido que tienes que aludir objetivos de aprendizaje que se persiguen con la situación de aprendizaje, esa frase tiene que salir. Si luego pone contenidos, pues contenidos. Si luego pone actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a plantear en el aula, lo dices, porque así mínimo voy a cubrir todos los estándares. No voy a reinventar la rueda y poner objetivos de aprendizaje y en ningún momento va a aparecer la palabra objetivos de aprendizaje. He hablado de todo, pero no he hecho alusión directamente, entonces igual 2 del tribunal se pierden y no te marcan check. Igual manera se aparece la atención al alumnado con diversidad, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que aparezca. Entonces, esas 3 formas de ayudar al tribunal, porque cuanto más le ayude, más le voy a predisponer para que me ponga buena nota. De igual manera, yo le voy a ayudar, esto ya lo hemos trabajado mucho, pero en cuanto a mi comunicación, pues cuidando el primer momento, el primer minuto, cuidando la introducción, cuidando la conclusión, si tengo programación y unidad, que se dé una conexión fluida entre el sorpaso de esa programación a la situación de aprendizaje. Bajo ningún caso puedo, y esto lo he visto y queda muy mal, primero decir que estás nervioso continuamente, que no vas a poder seguir, que estás nervioso o nerviosa, porque van a poner el foco mucho más en los nervios, y como proponerles que os elijan como opositor. No, es que elegidme, por favor, porque soy un gran candidato. Todo eso lo dejamos en nuestra casa. Vamos a convencerles con nuestras propuestas, con nuestras actividades y con nuestras formas buenas de comunicar y de presentarles las metodologías y la evaluación. Así que vamos a seguir apalancándonos a los errores de los demás. Vamos con este sprint final. Si te quieres venir este domingo, o sea, hoy a las 6:15, encantado. Entras a la formación y os voy a pasar el enlace una horita antes y veréis que vais a mejorar mucho vuestra defensa. Un abrazo y mucho ánimo.